Está la visión, misión y los valores. Así que si no se ha tomado el trabajo de acercarse a ese rincón, le invito a que lo haga. Y vamos a pedir entonces a los hermanos de audiovisuales, ya que veo que no lo sabemos, que nos la proyecten ahí atrás. ¿La ve ahí? ¿Cómo inicia esa visión? ¿Qué es lo que dice? La iglesia Ebenezer Plenitud, ¿qué aspira? ¿A ser qué? ¿Conocidos como qué? ¿Dónde vamos a ser conocidos? Valledupar, el departamento del Cesar, toda Colombia y aún fuera de Colombia. Está diciendo entonces ser conocido dentro y fuera de la ciudad, ¿como qué? Una iglesia formadora de qué? ¿Qué clase de discípulos formamos? ¿Discípulos qué? Discípulos comprometidos ¿con quién? Con Cristo. ¿Qué es un discípulo comprometido con Cristo? ¿Qué dice ahí? ¿El que qué? ¿Qué es lo que vive? Vive el gran mandamiento y ¿qué más? La gran comisión. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿yo soy un discípulo comprometido con Cristo? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿eres un discípulo comprometido con Cristo? Y si es un discípulo comprometido con Cristo, ¿cuál tiene que ser su respuesta? ¿Qué es lo que vive? El gran mandamiento y la gran comisión. Vuelve y pregúntele, ¿eres un discípulo comprometido con Cristo? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Jesús del gran mandamiento a través de la Escritura. Y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 hasta el versículo 34. Y si no representa para usted ninguna molestia, le invito a que estar en pie para que leamos juntos esta palabra. Y lo hacemos de manera antifonal. Yo leo el verso 28, ustedes el 29, hasta llegar al versículo 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. ¿Listo? Versículo 28. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Que el Señor añada una bendición más por medio de la palabra.
El texto entonces nos va a hablar del gran mandamiento. Y el título: si creo en Dios, debo amarlo y amarlos. Se lo repito, si usted y yo creemos en Dios, debemos ¿qué? Amarlos y amarlos. ¿Cuántos creen en Dios? Veamos entonces si verdaderamente creemos en el Señor. Dos domingos atrás, nuestro hermano John Keiner nos hablaba acerca de las controversias y titulaba el mensaje entonces equivocados. Los saduceos le presentan entonces, son opositores a Jesús y buscaban la manera como atraparle en algo y llevarle a juicio y condenarle. Ya hemos visto varias controversias en este sentido acerca de la autoridad, pero además de la autoridad, acerca del tributo, y la que vimos 2 domingos atrás fue acerca de la resurrección. En todas estas controversias, Jesús siempre sale vencedor frente a los argumentos que ellos le plantean. Y ahora, en el caso último que estuvimos viendo, miramos un caso hipotético que plantean ahí los saduceos, que no creen en la resurrección. Y en medio de ese caso hipotético, comienzan a hablarle de un asunto teológico que tiene que ver si hay vida o no después de la muerte. Por eso plantean el tema de la resurrección. Y Jesús los confronta desde la Escritura, el poder de Dios y la misma naturaleza de Dios. Cuando miramos esto nos damos cuenta que es una imagen grotesca y burlona acerca de la resurrección en su imaginario. Y es producto de que no aceptan las Escrituras y toda la revelación progresiva que el Señor ha tenido. Jesús entonces le hace la pregunta: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Citando el Antiguo Testamento, explica la resurrección de los muertos y les está diciendo: la resurrección de los muertos no se fundamenta en el imaginario que usted y yo podamos tener acerca de ello, ni se fundamenta tampoco en el imaginario que tenían los saduceos si creían o no creían. La resurrección de los muertos descansa en la naturaleza y el carácter de Dios. Y Jesús entonces les va a decir: el Dios que se reveló en la zarza, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios fiel a la promesa. ¿Cuántos lo creen? Es un Dios fiel a la palabra. Y le dice: es el Dios vivo. Dios no es Dios de muertos, sino ¿de qué? De vivos. Por lo tanto, si Dios es el Dios vivo, los que creen en Él y tienen su confianza en Él, aunque estén muertos, vivirán. Eso lo dice Jesús en Juan. Jesús les afirma: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y el error no es si creen o no en la resurrección, sino si ellos creen en el poder de Dios, si ellos creen al Dios que se reveló en la zarza, si ellos creen en última instancia que Dios vive. Porque si no creemos en Dios, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa con el que no cree en Dios?
Si usted no cree en Dios, está muerto, aunque camine en este mundo. Porque Dios es Dios de vivos. Y tienes que preguntarte, aunque estés ahí sentado y lleves muchos años de creyente, si estás creyendo en Dios. ¿Y en cuál Dios estás creyendo? Los fariseos que creen entonces en la resurrección de los muertos, hay un experto acá que escuchó, vio toda la discusión de Jesús con ellos, entonces viene y le plantea otra pregunta teológica. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos no nos habla mucho de las intenciones de este hombre, pero cuando lee los evangelios de Lucas y especialmente el de Mateo, se va a dar cuenta que también tenía la misma intención de atrapar a Jesús en un error. Pero acá vemos entonces que el verbo hecho carne, ¿quién es el verbo hecho carne? Jesús, el dador de la palabra hecha carne, pues no va a responder desde otra perspectiva, sino de la misma escritura. Si queremos un modelo de teología bíblica, miren nada más la teología de Jesús, porque la respuesta de Jesús siempre está basada en lo que dice la escritura. Y este modelo entonces Jesús, este hombre le plantea, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿De dónde viene esa pregunta? De acuerdo a las tablas de la ley, ¿cuántos mandamientos existían? ¿Cuándo le enseñaron a usted en el colegio? ¿Cuándo le enseñaron en el catecismo? Y ahora ellos están diciendo, oye, ¿cuál de esos mandamientos es el primero? Ellos, en su estudio de la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, habían sacado 613 mandamientos. Entonces, cuando usted mira toda esa gran cantidad y le están diciendo, Señor, ¿cuál de esos 613 mandamientos es el primero de todos? Y aparte de esos tenían una clasificación entre ellos que consideraban que 248 eran positivos y 365, como los 365 días del año, eran negativos. También calificaban los mandamientos entre pesados y ligeros. Más allá de la intención que tenga este hombre de saber cuál de todos eso es el primero, Marco está interesado en llamar nuestra atención en la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús está fundamentada en la revelación de Dios, en la palabra del Señor. La naturaleza de los mandamientos no es porque uno va de primero y otro. En la tabla de la ley estaban divididos 5 en cada tabla. Los primeros 4 nosotros hemos clasificado como algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Los otros 6 los miramos como algo que tiene que ver con nuestra relación con los otros. Pero no existe, no podemos darle, este es el primero, este es el segundo, porque la naturaleza de los mandamientos, su importancia, otra vez se fundamenta en quién es el que da los mandamientos. ¿Quién dio los mandamientos? Si Dios lo dio, todos los mandamientos entonces son importantes. Jesús solamente le va a decir, mira, hay una forma en que tú puedes cumplir todos estos mandamientos. No importa si son 613, no importa si calificas 200 de esos 48 como positivo y 365 como negativo. Pero si haces lo que te declara la palabra de Dios
Si vives de acuerdo a esos principios que Él ha establecido, has cumplido los mandamientos. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar entonces? ¿Qué es lo que Marcos quiere resaltar en este texto? Marcos entonces nos plantea, el único Dios demanda que se crea en Él, ser amado con todo el ser y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso la pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? ¿Cuántos dioses existen? ¿Está usted convencido de eso? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuántos dioses existen? Esta pregunta es crucial y usted tiene que estar convencido en su corazón, porque tienes en juego tu vida, no solamente en esta tierra, sino después de la muerte. Y el Dios en que usted cree, y escuche bien lo que le voy a decir, el Dios en el que usted cree, con ese Dios va a pasar la eternidad. Si cree en el Dios verdadero, usted va a estar donde está el Dios verdadero. Pero si tienes un Dios diferente al que te dice la Escritura, tu destino va a estar donde está ese Dios diferente. Esta revelación de Marcos te tiene que llevar y me tiene que llevar a interiorizar quién es el Dios en el que estoy creyendo. Y por eso entonces hay una demanda de ese Dios, el único y verdadero. Debo de tener fe, debo de amarlo, pero también debo de amar a los otros. Jesús en su respuesta, lo primero que le va a decir, Dios es uno y debes creer. ¿Cuántos dioses hay entonces? Dígale a la persona que está a su lado, Dios es uno y debes creer. ¿Está usted convencido de eso? ¿Está seguro? Jesús toma esa respuesta de la confesión de fe de Israel. En su discurso de despedida, Moisés en Deuteronomio 6:4 es el texto que Jesús está revelando allí. Y es la confesión que los israelitas tenían en las puertas de su casa, siempre la cargaban y la tenían escrita y la repetían varias veces al día. O sea, estaban confesando esa palabra, diciendo lo que decía Deuteronomio 6:4. Jesús en Marcos nos va a decir, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, ¿cuál es? No, Señor, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo ahí en el texto? Oye Israel, oye Ana. Está diciendo, oye Israel. Y eso es, entiende, obedece a lo que te voy a decir, guárdalo. Que se te cale aquí en la mente, en el corazón. Y Jesús le sigue diciendo, el Señor. ¿Cómo llama a Dios? El Señor. Un único Señor le está diciendo. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es.
Dígaselo a la persona que está a su lado, dígale el nombre de esa persona. Oye, fulano de tal, en esta mañana, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Crees tú que Dios es uno? ¿Cree usted que Dios es uno? Eso no es suficiente, porque los demonios también creen y tiemblan. Pero tiene que haber una convicción en el corazón. Si creo en Dios, entonces, que Dios es uno, tengo que creer en Él. Aquí entonces, cuando haces invocación, está diciendo, entiende el carácter, entiende la naturaleza del Dios que se ha revelado a través de la historia, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios que se presentó a Moisés en la zarza ardiendo y que le dijo, y que Jesús anteriormente ya ha dicho, es el Dios de vivo y no de muertos, es el Dios de la historia, es el Dios de tu historia, es el Dios de la iglesia, es el Dios que levantó a Jesucristo de los muertos. Y Jesús acá le está diciendo, es el creador del universo, diferente a los demás dioses. Este es el Dios que abrió el mar rojo. Este es el Dios que dio a Israel maná por 40 años en el desierto. Este es el Dios que le ha dado la victoria sobre sus enemigos. Y es el Dios que ha estado con ellos y no les ha desamparado, porque es el Dios fiel a la promesa. Pero el término Señor también está diciendo es el único soberano. No importa si el mundo tiene otros dioses, si tiene otros señores, pero para el pueblo de Dios solamente existe un Señor. ¿Quién es? Dios. Y está entonces acá diciendo, entonces Él es el soberano, el todopoderoso, el único en su naturaleza, el creador de todas las cosas. Y esa verdad tiene que estar arraigada en cada uno de nosotros. Tengo que creerla. Debo de conocer. Con eso le está diciendo, oye Israel, el Señor uno es. Le está diciendo, ¿conoces quién es tu Dios? No es el Dios del Nilo. No es el Dios representado en las moscas y los piojos. No es el Dios representado en las ranas, porque ellos no vieron imagen de ninguna cosa. Y por eso el primer mandamiento le va a decir, mira, tú como pueblos no puedes hacer imagen absolutamente de nada, ni de lo que hay en los cielos, ni lo que hay en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra, porque Dios en su naturaleza es un Dios que es espíritu. Es el omnisciente, es el omnipotente. Y cualquier imagen que hacemos de Él distorsiona su carácter, distorsiona su naturaleza. Si creemos que Dios es uno, si realmente creo en la existencia de Dios, es necesario entonces el elemento de la fe en cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 3 nos va a decir, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y cuando llegamos al versículo 6, ahí mismo en hebreo va a decir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos creen en Dios en esta mañana? ¿Cuántos están agradando al Señor? La fe es necesaria. Y te está diciendo y me está diciendo, si creo que Dios es uno, si realmente estoy convencido de eso, mi fe entonces tiene que creer también en lo que Dios hace. Él es el creador de todas las cosas, creó por medio de la palabra.
Y ahora nosotros también nos podemos acercar a Él por medio de la fe. Pero no podemos entonces creer en lo que no conocemos. Tengo que conocer y saber quién es Dios, cuál es su naturaleza, cuál es su carácter, qué es lo que ha hecho ese Dios para que creamos en Él. Entonces nos ha dicho el Dios que lo hizo todo. Cuando entiendo quién es Dios, cuando entiendo que es el Creador, cuando entiendo que hay que acercarse a Él por medio de la fe, Jesús le dice entonces a este hombre en el versículo 30, tienes una obligación o un deber para con Dios. Y ese deber es que hay que amarlo. Dígale a la persona que está a su lado, tu deber, si crees en Dios, es amarlo. Dígaselo. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Dios? Ame a Dios. Al único Dios, al único Señor del universo. Y en el versículo 30, Jesús va a continuar su respuesta a este hombre y le va a decir, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y acá Jesús está haciendo una descripción. Y no le está diciendo, es como si hablara personalmente a cada uno de los israelitas y le está diciendo, tu deber es amar a Dios. El amor a Dios tiene que ser una prioridad en todo aquel que cree en el Señor. Está por encima del amor a tus padres, está por encima del amor a tu esposo, está por encima del amor a tus hijos, está por encima del amor a tu trabajo, a tu profesión o a cualquier otra cosa. El amor de Dios tiene que ser una prioridad para cada uno de nosotros si creemos en Dios. Y tienes que preguntarte, y tengo que preguntarme, ¿amo a Dios? Porque el texto acá nos está diciendo, oye, ese amor es con todo lo que tú eres. Tanto con tu ser como con tu hacer. No es algo que Dios solamente quiere oírte decir, ay Señor, te amo, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes cuánto te amo. No, es que lo tienes que reflejar, que te nazca. Porque este Dios en el que creemos escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Le encanta que le confesemos eso, pero le encanta que cuando lo confesamos salga con toda la sinceridad del ser. Y acá entonces nos va a poner entonces, ¿qué es amar al Señor con todo esto? Lo primero es que se ama lo que se conoce. No puedo amar a un Dios que no conozco. Y eso se ve desde pequeño en nuestras casas. ¿Por qué amas a tus padres? Porque tus padres te aman. Porque una madre ama al hijo. Porque el padre ama a los hijos. Porque amas a tus hermanos que conviven contigo en tu casa. Porque amas a tus sobrinos. No son desconocidos. Pero no sientes el mismo amor por el hijo del vecino. Ni por un extraño que se muda cerca de tu cuadra en estos días. Porque no lo conoces. Amamos lo que conocemos. Y por eso Él está diciendo y pone énfasis en eso.
Dios es uno, es el Señor. Si tú sabes eso, si sabes que Él es el Creador, si conoces que Él fue el que te liberó, te sacó de Egipto en el caso de Israel, y si conocemos que Dios fue el que perdonó nuestros pecados y el que nos ha hecho sus hijos, entonces nuestro deber es amarlo. Amamos lo que conocemos. Y tiene que pregúntale a la persona que está a su lado, ¿conoces a Dios? Porque si lo conoces, tengo que amarlo. Jesús entonces va a decir varios elementos y creo que todos contribuyen a lo mismo para decirte que es con todo el ser y con todo el hacer que tenemos que amar a Dios. Primero entonces dice, lo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y está hablando entonces de esa representación de la mente, de las emociones. Porque cuando se ama con el corazón también está hablando de exclusividad. El romántico dice entonces, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Proverbios nos va a decir, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Porque de Él mana la vida. En otras palabras, por eso decimos, el amor de Dios tiene que ser con todo el ser, porque está diciendo cuando te habla del corazón es, ámalo con todo lo que tú eres, tu personalidad, tu manera de pensar, tu mente tiene que estar convencida de que realmente ama a Dios, tus sentimientos tienen que estar convencidos de que realmente ama a Dios, tus deseos nacen entonces a partir de ese amor de Dios, adorarlo, exaltarlo, nace de un corazón que ama. En segundo lugar, le está diciendo entonces, aparte del corazón, está diciendo con toda tu alma, con el centro de tu personalidad, un amor que es consciente, que sabe que ama y por qué ama. Entonces es un amor emotivo, es un amor soberano, porque se ama a Dios con todos los sentimientos, con los buenos deseos, un amor que afecta toda la personalidad del individuo, los deseos, los sentimientos, sus actos, reconociendo que Él es el Creador. Además de eso va a decir que Dios entonces es el único Dios soberano que debe ser amado con toda la mente. La razón no es un amor solamente emotivo y que nace del interior, sino que es un amor lógico que se basa en el conocimiento que tienes de Dios y que sabes que lo amas y por qué lo amas. Y si a usted le preguntan por qué ama a Dios, usted y yo tenemos que dar una respuesta certera y segura. Y poder decir, lo amo porque es el único Dios, lo amo porque es el Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo, lo amo porque es el Dios que me ha salvado. Este es el Dios que te formó en el vientre, este es el Dios que te dio nombre, este es el Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto lo creen? Por eso está diciendo con toda tu mente, tengo que estar convencido. La filosofía de tu vida no tiene que ser otra, sino estar fundamentada en el amor de Dios. Tu estilo de vida tiene que manifestar tus valores, mis valores, todo que tiene que estar arraigado en la naturaleza de este amor a Dios. Y luego Jesús entonces, después de hablar el alma, va a decirnos que hay que amarlo con todas nuestras fuerzas. Y otra vez, el amor implica tanto el ser como el hacer, porque esas fuerzas se van a reflejar. ¿Y qué amas a Dios? ¿Qué hace usted por el ser amado? ¿Qué hace una madre cuando ve a su hijo enfermo? ¿Por qué actúa de la manera que actúa? ¿Qué hace el padre cuando no hay alimento en su casa? ¿Por qué busca ese alimento?
Entonces acá está hablando de ese amor con todas tus fuerzas y se va a reflejar en el servicio. Se va a reflejar en lo que hago para Dios. Y acá tienes que mirar entonces, ¿cuál es tu actitud cuando vienes al culto? ¿Por qué vienes? ¿Para encontrarte con tus amigos porque piensas que es un plus? ¿O vienes porque realmente amas a Dios y vienes a adorarlo con toda tu mente, con todo tu corazón, porque ha sido el Dios que te ha bendecido durante toda la semana? Por eso el culto siempre tiene que ser un culto inspirador, un culto que exalte a Dios, que le glorifique, que le diga lo que Él es, que hable de su naturaleza, que hable de su grandeza, que hable de su poder, que hable de Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Amarlo con toda nuestra fuerza es adorarlo, es servirle a Él con todo el corazón, con todo el ser. Jesús no se queda solamente ahí. Dice, mira, esto es lo que ustedes confiesan continuamente. Todos los días están confesando esta verdad. La tienen escrita en papiros, la tienen escrita en la puerta de sus casas, pero va más allá. Jesús dice, hay cosas que tienen que evidenciar que realmente amas a Dios. Y por eso le dice, el segundo es semejante. ¿Cómo dice el segundo? Amarás a tu prójimo, ¿cómo qué? Y le dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. 2 en 1. Si amo a Dios, tengo que amar al prójimo. Pregunte a la persona que está a su lado, ¿amas a Dios? Y ahora pregúntele, ¿me amas? Mírele a los ojos y hágale la pregunta. ¿Quién es tu prójimo? Ese que está sentado a tu lado es tu prójimo. No tiene tu mismo apellido. No tiene tal vez el mismo color de tu piel. Pero ha sido lavado por la misma sangre, la sangre de Cristo. Ha sido adoptado por el mismo Dios, a quien llamamos Padre nuestro. Ese es tu prójimo. ¿Qué tal si le das un abrazo a ese prójimo que tienes ahí en esta mañana? Abrázalo, no un aplauso, abraza a esa persona. Ese es tu prójimo. Y acá entonces Jesús está hablándole y toma un texto entonces de la Torá en Levítico 19:18. Elizabeth, yo sé que eres muy saludable, pero por favor ya. Levítico 19:18. Pero el versículo 17 de este pasaje, entonces va a decir, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dice? Yo, Jehová. Jesús no le está diciendo, mira, esto lo enseñan los rabinos. Jesús no le está diciendo, mira, esto lo aprendiste en la escuela de alguno, de los fariseos o de los saduceos.
Jesús le está diciendo esto, lo dijo el Dios único. Esto lo dijo el único Señor y soberano de tu vida. No es negociable. No se trata aquí de decirle te amo si me amas. Acá le está diciendo es tu deber es amarlo. Que algunos somos como una caspa. Tu deber es amar. Mi deber es amar. Que te miro mal, tengo que amarlo. Que habló mal de mí, tengo que amarlo. Que fue indiferente, tengo que amarlo. Que hoy no me saludó, tengo que amarlo. Que te echó la basura para la puerta de tu casa, tengo que amarlo. Y Jesús entonces nos va a decir cómo es amar al prójimo. Para amar al prójimo también tienes que conocer y saber quién es ese prójimo. Y lo primero que tengo que saber es que esa que está ahí, tu vecino y el que está sentado a tu lado en esta mañana, es imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Te puede parecer fea, te puede parecer bonita, pero ese es la imagen de Dios. Puede ser bajito, puede ser gordo, puede ser negro, blanco, indio, mulato, amarillo. Es la imagen de Dios. ¿Entendemos eso? Dígale a la persona que está a tu lado, hombre, mujer, tú eres la imagen de Dios. Por eso tengo que amarlos. Pero además de eso, amar al prójimo está diciendo, está prohibido aborrecerlo. No lo puedo aborrecer por el color, no lo puedo aborrecer por la raza, no lo puedo aborrecer por la lengua que habla, no lo puedo aborrecer por la clase social de donde venga, ni siquiera puedo aborrecer por el mal que me pueda hacer, porque me está diciendo no lo aborrecerás, no abrigarás en tu corazón odio contra él. Y nosotros tenemos muchos prejuicios para no aceptar el otro. Es que habla mucho, es que es muy cansón. No importa. Pero es la imagen de Dios y nuestro deber es amarlo. No, ¿qué fue que me hizo? No abrigarás odio en tu corazón contra tu prójimo. Si hay alguna diferencia, entonces le está diciendo, tienes que ponerte de acuerdo y arreglar el asunto. Y tienes que amarlo, está diciendo, como a ti mismo. Si no quieres eso para ti, ¿por qué lo vas a querer para el prójimo? Si le vas a dar algo, dale lo bueno, como te gusta a ti que te den las cosas. ¿Por qué vas a regalar lo dañado, lo que no sirve? ¿Por qué vas a traer a la canasta aquello que ya se pasó? Eso no es amar al prójimo. Si le vas a dar, dale lo mejor. En estos días he estado todo
afectado de la gripa. Yo he visto el amor de Dios. Ha utilizado tantos instrumentos acá en la iglesia. Me han regalado remedios, me han dado fórmula, me han traído pastillas. Fuimos a dar el pésame a la vecina y de una vez cuando me vio tosiendo dijo, mira, me preocupa tu tos. Eso es amar, preocuparse por el otro. Pero no se quedó ahí como que me preocupa. Mira, hay un remedio que me sirvió. Y hasta me lo preparó para dármelo. Otra hermana acá, en la iglesia, compró otro remedio para traerme. Las fórmulas que me dan a cada rato, toma una cosa, toma otra. Porque están preocupados y quieren verte bien. En mi casa igualmente, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos han estado pendientes de mí. Y no porque uno lo merezca, sino porque nos aman de corazón, ¿entiende? Sin esperar nada a cambio. Amar al prójimo como a ti mismo. Noten cómo responde este maestro de la ley, como si estuviera aprobando a Jesús en un examen. Le va a decir, bien maestro, ¿verdad? Se ha dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. La mejor adoración práctica que podemos dar a Dios, y creo que es un momento que tal vez no alcanzamos a dimensionar lo que Dios está haciendo en los cielos cuando la pastora viene y nos dice, levántese de su puesto, salude a su hermano, dele un abrazo. Cuando ella te dice que hay sanidad en ese abrazo, creerlo que verdaderamente hay sanidad, porque estás experimentando el toque del Dios que te ama. Pero aún eso nos cuesta. Yo no sé si el Señor aquí ha puesto pegante en las sillas, porque hay algunos que le cuesta pararse de esa silla. Y te pierdes la oportunidad de experimentar el amor de Dios en un instante. ¿Qué te dice el Salmo 133? Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar. Y mira que le está diciendo algo bueno, deleitoso, habitar los hermanos, ¿qué? Juntos en armonía. ¿Por qué? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este instante es un instante en la eternidad. Por eso no se quede en casa, al menos que sea por un motivo de fuerza mayor, que realmente no puedas venir. Porque cuando estás aquí, estás en la eternidad de Dios. Estás en lo bueno, estás en lo agradable. Y por eso este hombre va a decir, eso es mejor que todos los sacrificios, que todos los holocaustos. Amar a Dios, amar al prójimo, es la mejor ofrenda que podemos dar al Señor. ¿Cuántos lo creen? Si lo amo a Él, debo amar. ¿Cómo estamos amando? Es interesante la respuesta de Jesús. En el versículo 34, Jesús le dice, entonces viéndole que había respondido sabiamente, le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y uno tiene que preguntarse, no está en el reino de Dios todavía.
¿Qué le quiso decir Jesús con eso? No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué necesitaba entonces para estar en el reino de Dios? Porque tenía el conocimiento, sabía y le ha dicho a Jesús, mira, yo estoy convencido de que amar a Dios y amar al prójimo es mejor que todos los holocaustos y sacrificio. Entonces, no es suficiente con conocer. No es suficiente con que usted diga, yo creo en Dios. Porque estar en el reino de Dios es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pregunte a la persona que está a su lado, ¿reconociste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? No se hace parte del reino de Dios si no crees en Jesús. No puedes entrar al reino de Dios si no reconoces a Jesús como el Señor y Salvador. Él lo dijo claramente, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Vuelva a preguntarle a la persona que está a su lado, no importa si es creyente, ¿crees en Jesucristo? ¿Está convencido de que usted cree en Jesús? Porque creer en Jesús es tenerlo como el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Y ese oye Israel, aunque se lo está dirigiendo a todo el pueblo, también es un oye fulano de tal que estás aquí en esta mañana. ¿Amas a Dios y amas al prójimo? Jesús, cuando le dice esta palabra, le está diciendo, tu prójimo no son solamente aquellos que guardan la ley. Tu prójimo son todos los seres humanos en los que está la imagen de Dios. Por eso le está diciendo, estar cerca del reino de Dios es que cumplas eso. Es que mires en el otro la imagen del Dios creador. Pero también le está diciendo es que creas en ese que Él envió como el Mesías, como el Salvador. Que lo aceptes y lo reconozcas. Y es el mismo principio que aplica para nosotros hoy. Podemos estar cerca del reino de Dios porque tenemos conocimiento. Pero para estar en el reino de Dios, tengo que vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y ese principio es, si amo a Dios, debo amar a los otros. ¿Cómo se refleja esto en la práctica? Que amamos a Dios y amamos al prójimo. La iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, nos da un modelo de lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando la gente escuchó el sermón de Pedro, lo primero que preguntó es, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, lo primero que es, tienen que arrepentirse, confesar sus pecados, bautizarse para que reciban el Espíritu Santo. Porque lo único que hace posible que podamos amar a Dios y amar a otros es Dios mismo derramando su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ese día el texto nos narra que creyeron más de 3,000 personas. ¿Cómo mostraron ellos que amaban a Dios, que estaban en el reino de los cielos? Y la palabra nos va a decir que estudiaban la palabra, perseveraban en la doctrina. Hay un estudio de la palabra, de la Biblia. ¿Amo a Dios? ¿Qué tiempo dedicas a las Escrituras? Y el Señor no te va a exigir que tengas tanto tiempo. Muchos de ustedes reciben la guía devocional todos los días.
si no sabes dónde leer. Por eso se llama guía devocional, porque te muestra dónde puedes leer. Dedica unos cuantos minutos a leerla, a leer el texto bíblico y a meditar en ella todos los días, así no se conecte. Si se puede conectar, hágalo, pero si no puede, eso no te impide leer la guía. Medita. Dedicar a la palabra. Una iglesia que hace discípulos comprometidos con Cristo, que vive el gran mandamiento y la gran comisión, es una iglesia que estudia la palabra. Una iglesia que hace discípulos comprometidos con Cristo, que vive el gran mandamiento y la gran comisión, se goza en celebrar las ordenanzas del Señor, el bautismo y la cena. Disfrutamos cada vez que hay una celebración de la Santa Cena. Disfrutamos cuando gente desciende a las aguas. Eso es amar a Dios y amar al prójimo. La iglesia que vive el gran mandamiento y la gran comisión de amar a Dios y amar al prójimo es una iglesia que ora. Ahí en Hechos 2 encuentras que ellos perseveraban en la oración. Hay un espíritu ferviente en la oración. Y no es la oración solamente individual, aquí te habla de la oración comunitaria. El tiempo devocional, los espacios de ayuno, el culto de oración. ¿Por qué no dispones tu corazón para pasar ese tiempo con tus hermanos? Todos necesitamos. Hay que venir al culto de oración. Deja esa excusa de que estás cansado. Deja esa excusa que si viniste el martes ya no puedes venir el miércoles. Solamente es 1:30 o máximo 2 horas que vas a estar aquí. Haz un balance entre eso y el tiempo que le dedicas a otras cosas que no te edifican. El tiempo que le dedicas a las novelas, a las series, a ir al gimnasio. ¿Por qué eres tan fiel al gimnasio? ¿Porque pagas? La oración, dice, el ejercicio corporal es provechoso, pero la piedad, la oración que hagas en este lugar, te va a generar ganancias para la vida eterna. ¿Entiendes eso? ¿Por qué te cuesta congregarte los domingos? Esto, si amas a Dios, tiene que ser una prioridad, porque la Escritura te dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. Puede ser el día de la prueba, pero también puede ser el día en que Cristo viene. Que no te coja la prueba de sorpresa. Y el congregarte, estar aquí con los hermanos, eso es lo que nos va a dar la fortaleza de escuchar la palabra. Una iglesia que hace discípulos comprometidos y que vive el gran mandamiento y la gran comisión, es una iglesia que tiene un culto inspirador. El grupo de alabanza sabe que siempre, cuando me toca dirigir, no me gusta que el culto esté como que, si veniste a la casa de Dios, lo que la Escritura dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Por sus atrios, ¿con qué? Entonces, cada uno de nosotros debe llegar a este lugar con la disposición de alabar, de regocijarse en el Señor. Si venimos con esa actitud, les aseguro que vamos a salir totalmente distintos acá. Con alegría y júbilo adoremos.
Cantemos todos a nuestro Dios. Ejemplos prácticos de cómo entonces amamos a Dios y amamos al prójimo. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? ¿Cuántos aman al prójimo? Repítale a la persona que está a tu lado: te amo en el amor del Señor. Si todavía no has tenido un encuentro personal con el Señor, si estás como este escriba que no estaba tan lejos del reino de Dios, pero no estaba dentro, necesitas a Cristo en tu corazón. No importa cuánto tiempo lleves visitando este lugar, si es por primera vez, pero necesitas confesar a Jesús como el Señor. Y si lo quieres hacer en esta mañana, queremos guiarte en una oración. Si le quieres decir a Dios: yo quiero confesar que te amo. Dios, yo quiero confesar que amo también al prójimo. Haz una oración ahí. Abre tus labios. La Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay que confesar a Jesús con la boca, reconocerlo. Así que puedes hacer una oración como esta en esta mañana. Si lo quieres hacer: Señor, reconozco que eres el único Dios verdadero. Reconozco que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí. Que lo hiciste porque me amas. Dios, he vivido una vida llena de odio, de rechazo, de rencor, de enojo, para conmigo mismo, para con otros. Pero hoy, Señor, te pido que me perdones. Dile en esta mañana: reconozco que Jesús derramó su sangre para el perdón de mis pecados, para matar en la cruz las enemistades, para reconciliarme con Dios y con los otros. Confiesa en esta mañana y dile: Señor, creo que Jesucristo resucitó de los muertos. Señor, creo que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, y creo que de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hoy, Señor, yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y como el Salvador de mi vida. Dios, elijo amarte y te pido que derrames tu amor en mi corazón por medio del Espíritu Santo, para amarte a ti y al prójimo como tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén.